¿Qué tal mi gente? Feliz y bendecido día para todos. Bienvenidos a mi canal One Coffee with God. De hecho aquí tengo mi cafecito también listo para acompañarme durante esta charla que quiero transmitir para ustedes. Pero antes de empezar, yo quiero hacer una pequeña oración para poder entrar en ambiente y pedirle sobre todo a Dios que me envíe su Espíritu Santo para que yo pueda transmitirle este mensaje y puedan recibirlo y alimentarse como yo me alimenté al momento que yo la escuché. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día de vida que me regalas, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Quiero pedirte que me envíes tu Santo Espíritu, Señor, para que me ilumine a poder transmitir a todas las personas que tengan la oportunidad de ver este video, este mensaje, Señor, que yo recibí, que fue muy maravilloso, que me alimentó muchísimo, para que también tú les abras el entendimiento y el corazón a estas personas que lo van a recibir y también sea alimento como lo fue para mí. Todo esto te lo quiero pedir por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Humberto Duarte. Soy venezolano, pero vivo actualmente en Portugal, en Lisboa. De hecho, mi familia es de acá de Europa, son portugueses, son madeirenses. Somos de la isla de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Hoy quiero compartir con ustedes, yo tuve la oportunidad de estar en una charla, de hecho, bueno, fue un ciclo de charlas que este doctor dio, que es el doctor Enrique Rojas. Él es médico, él es catedrático, médico psiquiatra y de psicología y director del Instituto Rojas Estapé de Madrid. Está casado con Isabel Estapé, tienen 41 años de casado. Es padre de 5 hijos, de Marián, que es psiquiatra como él, de Cristina, que es abogada, Isabel, que es psicóloga, que trabaja en el equipo junto con él, y Almudena, hija, que es la cuarta, que es licenciada en Derecho y es carmelita descalza en Ávila. Y Enrique fue el único hijo varón que él tuvo, que bueno, falleció de pequeño por un descuido de la cuidadora. En una piscina, cayó a una piscina y bueno, ya se encuentra en el cielo cuidando de la familia del doctor Roja, porque sí, yo creo que nosotros tenemos angelitos en el cielo. Mi mamá, de hecho, el primero de nosotros lo perdió recién nacido, nació muerto en el parto pasado. Y a pesar de que fue, bueno, en su momento fue doloroso para mis padres, hemos sentido que siempre hemos tenido un angelito de nosotros cuidando allá arriba. Manuel Humberto se llama él. Y sí, siento que a veces, obviamente la muerte puede ser algo doloroso, pero creo que es algo que tenemos que tener conciencia de que todos vamos para allá, tarde o temprano, cuando Dios lo decida, ¿verdad? Pero bueno, hoy no vamos a hablar de ese tema. Ya después hablaremos del tema de la muerte, porque de hecho el doctor habla y da una charla espectacular. A mí, bueno, se me erizó muchísimo la piel cuando él hablaba de este tema, ¿no? Pero el tema que vamos a abordar hoy es el arte de ser feliz. El doctor tiene, o digamos, él dirige el Instituto Español de Medicina Psiquiátrica en Madrid y también de la Fundación Rojas, que ellos se dedican a la investigación y la ayuda de personas con desajustes en la personalidad y sin posibilidades económicas. A mí me parece esto súper admirable de parte del doctor y bueno, de su equipo y su familia, porque yo creo que una de los traumas o de las debacles más grandes que está viviendo la humanidad hoy en día es justamente la parte mental y la parte emocional. Muchísima gente
y sobre todo jóvenes, no solamente adultos, jóvenes y niños sufriendo de depresión, de ansiedad, de este tipo de desórdenes. Y es admirable ver gente que está dispuesta a ayudarlos sin pensar en esto, sino en la satisfacción de un gracias de esa persona que están ayudando y de obviamente la recompensa que Dios les dará en el cielo, porque estoy súper convencido de que ellos tendrán su recompensa también en el cielo. El doctor Roja, cuando comienza la charla sobre el tema de la felicidad, él dice que él, bueno, le gustaría en ese momento, en la charla, dice, bueno, a mí me gustaría hacer como que un pequeño resumen de lo que se ha dicho en la historia del pensamiento sobre este tema de la felicidad. Y obviamente pues empieza a llamar a cotación a grandes pensadores de épocas pasadas. El primero al que él se refirió fue Pitágoras, que decía que la felicidad en el siglo IV antes de Cristo consistía en vivir en armonía con uno mismo. En el siglo III habló de Platón, Aristóteles y Sócrates, y obviamente lo que cada uno de ellos pensaba en su época, en su momento. Habló que Sócrates, que fue ágrafo, él nunca escribió nada, era peripatético, yo tampoco lo sabía, y se dedicaba a pasear por los jardines de su casa y hablar de los grandes temas, y decía que para él la felicidad consistía en encontrarse a sí mismo. Platón, por, por otro lado, decía que la felicidad consiste en el amor, y la definición del amor que ha quedado en la historia del pensamiento. El amor es el deseo de entrar en la belleza. Luego Aristóteles, en su libro La República, dice que la felicidad consiste en el bien. Y una definición del bien que al doctor le parecía muy interesante e importante, que también ha quedado suspendida en el curso de la historia del pensamiento, dice: el bien es todo, es lo que todos apetecen, aquello que es pensamiento. Dice, el bien es lo que todos apetecen, aquello que es capaz de saciar la más profunda sed del hombre. Luego se refiere a este otro pensador eh, del siglo I, que es Séneca, ya de nuestra era, que dice en su libro La felicidad, justamente, que la felicidad consiste en la práctica de la virtud, y habla de arete, que es aspirar a lo excelente, y la virtud, que es la aspiración a llevar una vida ordenada y con sentido positivo. Luego habla, encontrándonos ya en el siglo IV, y como, como dijo él, ¿no? Yo no quiero dejarme esto en el tintero, ¿no? Como hablan los españoles, y su forma tan peculiar de expresarse. El doctor decía que es importante también hablar de San Agustín, que nació en Taraste, en África, y que se convirtió en gracias a un obispo de Milán que le dio la vuelta a su persona. Y decía que San Agustín, esto ya entre el siglo IV y V después de Cristo, que la felicidad consiste en la alegría de la verdad. Luego habla de una definición interesante que da Boecio en el siglo VI, digamos que es el último romano pensador de esa época. Decía que Boecio, la felicidad es, esto obviamente el doctor lo refirió en latín, yo no sé hablar en latín, pero lo escribí para que no se me fuese a olvidar. Decía, la felicidad es tota simu et perfecta. O sea, que significa que la felicidad es el bien sumo y perfecto y completo del hombre. Y
Dice que bueno, que quizás a lo mejor esto es una definición un poco utópica, pero ya entrando en lo que sería más la opinión o lo que el doctor cree que puede ser la felicidad, él dice que la felicidad puede consistir en dos cosas. Primero, en encontrarse a sí mismo, tener una personalidad equilibrada. Y es un trabajo artesanal. Esto no es algo tangente al momento. O sea, esto hay que trabajarlo. Eh, que sería bien la entrada al castillo de la felicidad también es tener una personalidad de cierta madurez. No perfecta, porque obviamente eh, sería hablar de una utopía, porque perfecto solamente es Dios, pero sí bien conjugada. Y en segundo lugar, tener un proyecto de vida que es como una especie de un programa, donde se hospedan y residen, habitan cuatro grandes notas. Habló de el amor, el trabajo, perdón, la cultura y la amistad. Y él diría, bueno, yo agregaría una quinta nota que son las aficiones, digamos los hobbies. Por lo tanto, ya aquí tendríamos, digamos, la primera base del barco de lo que sería la felicidad. Él habla o se refiere a la felicidad como una especie de árbol frondoso, que tiene muchas ramas y que se las puede contemplar desde muchos ángulos. Pero dice que la felicidad, agrega, ¿no? Consiste en dos vivencias. Una que sería puntual y otra que sería más estructural. La puntual significa momentos felices, digamos feliz Navidad, feliz cumpleaños, felices fiestas, feliz fin de semana. Y en ese momento el doctor habló y se refirió a este Horacio, un poeta del siglo I de nuestra época, y de una frase muy común de él, que era el carpe diem, que significa aprovecha el momento, vive el instante, para el reloj. Yo también necesito hacer un stop, así que me voy a tomar un traguito del cafecito. Si tienes la oportunidad, búscate tu café para que vayas acompañando también la, el contenido y la charla. Esto para refrescar también un poquito la garganta, ¿no? Luego estaría la felicidad, la estructural, que es el arqueo de caja, eh, el balance existencial, que significa la exploración de cómo va mi vida, de cómo van los, los grandes temas de la vida profesional, la vida afectiva, el mundo cultural y las amistades, que son los que forman esta tetralogía y, y en la que él se refiere que el amor y el trabajo son los que realmente llevan la voz cantante o la batuta en nuestra vida. Luego, habría entre la felicidad puntual y la estructural, habría una felicidad intermedia, que es en la que se mezclan ambas características. Eh, de hecho, él dice que quería hacer como una especie de una pequeña observación y habla de Cervantes, ¿no? En el libro de Don Quijote, que dice, y esto lo, lo, lo guardo entre comillas, porque realmente es una frase espectacular. Dice, la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. Es decir,
la felicidad es una forma de funcionar en la vida. Luego, el doctor, obviamente en medio de la charla, él diría, bueno, si a mí me, me pidiesen para dar algún consejo sobre la felicidad, eh, él dice, bueno, se refirió en ese momento a una conferencia que él dio en México, en Puebla, en el Congreso Mundial de Psicología. Este congreso, bueno, tuvo la asistencia de 4.000 personas. Y dijo, bueno, voy a dar cada uno de esos consejos con cierta pausa para que pudiéramos saborear realmente la visión eh, personal, ya personal del doctor Rojas sobre el tema de la felicidad. Y dice que, bueno, obviamente es la visión de un psiquiatra español, ¿verdad? Lógicamente otros tendrían eh, otra captación de la realidad. El primer consejo que el doctor da para ser feliz, dice, ser capaz de superar las heridas del pasado. Y él dice, bueno, yo lo diría de una forma divertida, que sería la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria, que es la capacidad para olvidar. Y eso significa salud mental. En ese momento que el doctor Rojas dice esto de la capacidad de olvidar y que eso significa salud mental para nosotros, realmente yo me puse a analizar un poco esto y es verdad, parece mentira que cuando tú tienes algo en tu cabeza, tienes una rencilla, un rencor o porque alguien te hizo daño y tienes eso metido en la cabeza, el, el resto de tu cuerpo sufre también las consecuencias de tener eso en la cabeza. O sea que es muy cierto lo que el doctor dice, nosotros deberíamos de aprender a ser así, de perdonar y olvidar. O sea, que lo que pasó, borrón y cuenta nueva, como si nunca hubiese sucedido. Y continúo, hay una pieza clave en este punto que es compaginar el perdón y el olvido. Sea cuando una persona, cuando uno perdona, o sea, yo te perdono, tú me perdonas, es algo inmediato. En cambio, o sea, te tropezaste, te perdono, disculpa, algo así, ¿verdad? Pero el perdón es inmediato, o sea, es lejano, dedica tiempo. Y solo una persona con grandeza por dentro es capaz de hacer este binomio de lo que es perdonar y olvidar. Porque cuando es una herida muy profunda, pues obviamente cuesta. O sea, no es como el que tú te tropieces con alguien y le pidas perdón enseguida. Ese tipo de perdón, no. Cuando alguien te hace daño ya directamente, ya sea porque te faltó el respeto, ya fue porque te dijo algo que te hirió, o porque alguien tuvo una actitud sobre cierta situación y eso te lastimó, eso es a lo que el doctor se refería de que es como eso lleva más tiempo. Porque, y me refiero a las palabras del doctor, decía, el resentimiento es como una mochila negativa, que significa sentirse dolido y no poder pasar la página y olvidarlo. O sea, siempre cargas eso contigo. El segundo consejo es aprender a ver todo lo positivo de la vida. Tener como una especie de una óptica personal en donde nos centramos en la parte buena, en la parte positiva. Y él dijo, si me permiten, quiero
eh, contarles una anécdota. Él estando en Madrid los domingos, el doctor le gusta hacer deportes. Y fue a un campo en Mirasierra, en España, donde hay muchos campos deportivos. O sea, es como una especie de un multiuso deportivo. Y le avisan que hubo un joven que tuvo un accidente. Entonces, como él es médico, lo llaman y va hasta el campo donde se encontraba el muchacho. Cuando llega allá, ve a un niño aproximadamente de unos 10, 12 años recostado al poste de la portería con el brazo recostado al tórax. El doctor obviamente lo examina y, y le dice, pues mira, te has partido el brazo. Y el niño lo mira y le dice, pero estoy contento porque ha sido la mejor parada de mi vida. O sea, es decir, tener la capacidad positiva de, de nuestra realidad, porque no olvidemos algo, lo que realmente a nosotros, como personas, como seres humanos, nos ayuda a crecer son las derrotas. Y si aprendemos las lecciones que ellas nos traen, ¿verdad? Es decir, y esto lo, digamos, lo guardo entre comillas, porque realmente me gustó muchísimo la frase del doctor. Dice, la derrota enseña lo que el éxito oculta. O sea, demasiado bueno. En tercer lugar, para ser feliz es tener una voluntad de hierro, una voluntad firme, fuerte, sólida, compacta, consistente. O dicho de otra manera, una de las manifestaciones de menos madurez y de menos felicidad es tener una voluntad blanda, quebradiza, frágil, que no tiene ningún tipo de solidez. Y la voluntad no es algo genético, no se adquiere. Eh, es decir, esto no viene en el equipaje hereditario, sino que hay que trabajarla. Tenemos que trabajar en la voluntad. De hecho, les quería comentar, haciendo aquí un pequeño paréntesis, yo publiqué hace unos días un video que habla sobre la voluntad, de hecho basado en toda la información que el doctor dio en estas charlas, que también lo pueden buscar en mi canal. Solamente se tienen que suscribir para que lo puedan ver y lo puedan buscar más rápido. Realmente no tiene desperdicio. Yo aprendí muchísimo. De hecho, me dio una óptica distinta de lo que yo pensaba que pudiese ser la voluntad para mí, o cómo reforzarlo, cómo trabajarla para poder mejorar, porque realmente la voluntad sí es juega un factor fundamental en nuestra vida, en el día a día, ¿no? Volviendo a lo que decía el doctor, y él aquí vuelve a referirse eh, a otra anécdota, otro ejemplo que le sucedió, hablando ahorita del tema de la voluntad. Decía que él tuvo un paciente, un muchacho, que tenía, digamos, un gran problema de voluntad. O sea, estaba repitiendo por tercera vez el curso de Derecho, y él decía que se refería a que era un artista eh, o un maestro de perder el tiempo. Y pues bueno, el muchacho llega a la consulta y esto realmente me dio mucha risa, porque retrocediendo un poco a veces cómo era yo, mis actitudes, y si a veces uno pierde el tiempo en estupideces que realmente no te suman, ¿ok? Más bien lo que hacen es restarte. Entonces, bueno, el muchacho llega, entra a la consulta y le dice, doctor, ¿cómo puedo conseguir tener voluntad? El doctor le dice,
Y dice, mira, bueno, vamos a hacer algo. Yo quiero que tú tomes nota, ¿ok? Y vas a apuntar todo lo que te voy a decir. Vamos a hacer una tabla de ejercicios de gimnasia de voluntad, ¿ok? El muchacho empieza a escribir y empieza el doctor. Ir a clases todos los días y no faltar nunca, salvo que estés enfermo. Entonces, el muchacho iba apuntando. Después, tomar apuntes en clase, porque eso me hace salir de la clase con la lección aprendida y al mismo tiempo produce una activación del polo frontal que hace que capte mejor la mensajería que estás recibiendo tu cabeza en ese momento de parte del profesor. Luego, eso se almacena en el archivo de la memoria, que es el hipocampo. Más tarde, cuando llegas a casa, después de comer, te pones a estudiar en una hora fija, aunque no te apetece, porque eso va a fortalecer tu voluntad. Y más tarde vas a ayudar a tu hermano a hacer los deberes, aunque no te apetezca, porque eso es hacer familia. Por otro momento, y en otro momento vas a colaborar con alguna tarea doméstica en tu casa, porque tu casa no es un hotel. Y la costumbre de vencer en lo pequeño es el ritornelo, o sea, es la costumbre de vencer en las cosas pequeñas de la vida diaria, es lo que hace que la voluntad se haga firme, se haga fuerte, sólida y se haga compacta. Otra cuestión para ser feliz que ya antes había dicho el doctor, una persona es feliz cuando tiene un proyecto de vida. Y el proyecto de vida es nada más y nada menos que un diseño personal que uno hace en donde tú planteas los grandes argumentos que son desde el punto de vista, ¿no?, del doctor, 4 dimensiones con las que él subraya el amor. El amor es el primero. No hay felicidad sin amor. Y decían los clásicos que el amor es esto otra vez en latín, vuelvo y lo repito, yo no soy bueno en el latín, no sé hablar en latín, pero el doctor decía, prima immutacho appetitus ad bonum. Es una frase en latín, a él le encanta mucho, por lo que veo le encanta muchísimo el latín, que significa el primer movimiento de la voluntad hacia algo que descubro como valioso, y el amor es ese amor a los muebles antiguos, a conceptos ideales, a la belleza, al bien, al contacto con la naturaleza, a la honestidad personal, el amor a los padres, el amor entre hermanos, el amor a Dios. Es decir, se abre digamos, un abanico en distintos aspectos. Y donde más se ve el amor es el amor en la pareja, es el amor conyugal. Una de las grandes epidemias, decía el doctor, de nuestro mundo en Occidente es el divorcio. Y en ese momento él dijo que, bueno, él viaja mucho por el mundo y en ese momento del día de la charla, él dijo que acababa de estar en el mes de septiembre en un ciclo de conferencias en la New West University en Sydney, en Australia, y que le impresionó muchísimo cómo las personas seguían con atención las palabras, sobre todo cuando empezó a hablar sobre esto del amor, de que es fácil enamorarse y qué complejo y laborioso es mantenerse enamorado. Y realmente muy certeras las palabras del doctor Enrique, porque yo tengo 20 años de casado, tengo una hija de 18 años y en mi matrimonio mi esposa y yo hemos tenido nuestras crisis y bastante fuertes, y creo que el pilar de que nosotros hoy en día
continuemos juntos es porque, primero, Dios está de primero en nuestras vidas. A pesar de que a veces pues a uno le dé fastidio ir a misa, a veces le dé fastidio rezar, pero siempre Dios presente y siempre pidiéndole que nos mantenga juntos a pesar de todo. Que, que de hecho, o sea, yo siempre le pido a Dios que seamos invisibles ante la maldad y la envidia, porque basta que alguien vea que tú eres feliz en algo que ya por ahí se les mete la envidia. Lastimosamente eso es yo diría que es una condición del ser humano que sí se puede cambiar, pero que obviamente pues lleva, lleva su trabajo. Entonces, volviendo a, al contenido, a lo que refería el doctor, él dice que el amor es la alquimia y la magia, es como el código secreto. Y el mejor amor se rompe, se destruye si no se trabaja. Y no hay felicidad sin el trabajo. En el caso del doctor como psiquiatra y psicólogo, aunque lo de él es parte médica, eh, la hija de él, María, también que es psiquiatra, y la hija Isabel, que es psicóloga, cuando a ellos les toca, digamos, en una consulta, meterse en el sótano de la persona, eh, y a la gente para poder ayudarles en esa faceta, tanto en el amor como en el trabajo. Eh, Dice que el libro, de hecho, habló de una reflexión o un pasaje de las Sagradas Escrituras en el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, un texto que en ese momento se le vino a la cabeza, que decía, ama tu oficio y envejece con él. El amor por el trabajo bien hecho. En tercer lugar, la, la cultura. La cultura es la estética de la inteligencia. Convertir cualquier cosa en que uno hace en una pirueta inteligente y la cultura empieza por la lectura. De hecho, el doctor dice que un fin de semana que él estuvo en la feria del libro en México, él va todos los años, él dice que en el trayecto del avión de España a México, decía que el 90% de las personas en el avión van viendo una película. Dice, yo invito a las personas a que apaguen la televisión, apaguen las redes sociales, cojan un libro, léanlo, porque la cultura empieza con la lectura. Y hoy es aristocracia del comportamiento, porque es muy difícil hacerlo por el apego en las pantallas. Y realmente sí, es verdad, yo nunca fui de leer, de hecho mi papá era uno que comía libros, mi papá leía muchísimo, la biblioteca de nosotros estaba llena de libros y todos esos libros mi papá los había leído. Pero digamos que mi papá no, digamos, no nos transmitió a nosotros como hijos. Yo sé que una de mis hermanas sí, como que ella sí nació con eso, ¿no? De la lectura, que es mi hermana Judy. Pero el resto de mis hermanos, leer un libro nos costaba. De hecho, yo me obligué hace unos años cuando eh, pero a mí me detectaron cáncer de estómago aquí en Portugal y tuve bueno, un tiempo bastante complicado y necesitaba mantener mi cabeza ocupada. Y empecé a tomar el hábito de la lectura, de leer frecuentemente un libro para ayudarme, obviamente en ese momento mantenerme concentrado en otra cuestión, y, pero también porque te alimentas, ¿verdad? O sea, como dice el doctor, o sea, la lectura es cultura y eso hace falta hoy en día, ¿ok? Porque nuestros niños, nuestros jóvenes están yendo hacia un camino donde sí, la tecnología es muy bonita, muy chévere, muy todo, pero se están perdiendo de cosas sumamente importantes que las redes sociales no te la dan. Por eso es que él decía el tema de los libros. Y en cuarto lugar, habla de la amistad. La amistad es donación y confidencia.
y es dejar que alguien entre en nuestras vidas y que nosotros entremos en la de ella para que haya una comunicación recíproca. Entonces el doctor dice, nota a pie de página, eh, nunca hablen mal de nadie aunque no los ponga en bandeja. Y esto a mí me llamó muchísimo la atención, porque cómo, cómo es fácil, ¿verdad? Nosotros caer en ese engaño del demonio, que es el hablar mal de alguien por algo que haya hecho. Dice la indiscreción, dice el doctor, ¿no? Que la indiscreción, la falta de tacto al hablar de otra persona convierte la amistad en algo que se puede derrumbar, ¿no? Entonces la discreción es fundamental. Dice un texto clásico que la prudencia es la cochera donde se guardan las virtudes, que son la justicia, la fortaleza y la templanza. Y finalmente las aficiones, que es importante saber a dónde va nuestro tiempo libre y dónde nos aterrizamos. Yo quería terminar este espacio de esta charla que el doctor dio con dos sentencias que él da. Una de Winston Churchill, y hablando de él, ayer vi la película de Gary Oldman sobre la vida de Winston Churchill, sobre las horas más oscuras. Realmente me encantó muchísimo, o sea, un personaje, un hombre de armas tomar y con un carácter impresionante. Decía que en el frontispicio, ¿verdad?, de todas sus obras, la sentencia: en la guerra, determinación; en la derrota, resistencia; y en la victoria, magnanimidad. Y habló de otro texto del Talmud, que es un libro de tradiciones judías de los viejos rabinos, que dice un texto que a mí realmente me encantó muchísimo. Ya esto yo lo había compartido inclusive en mi canal, en mis redes sociales, en el Instagram y en el canal de TikTok, de el hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Pues gracias por haber compartido conmigo este espacio. Si les ha gustado, suscríbanse en el canal, activen la campanita. Para el próximo video estaré compartiendo otra charla de este ciclo de charlas que dio el doctor sobre digamos, sobre la vida, sobre cómo llevar una vida plena, y que encuadran todas estas charlas que yo voy a estar dando, voy a estar transmitiéndole de lo que yo sentí, de lo que yo recibí de parte del doctor y lo que más me ha gustado. Pues nada, amigos, un gran abrazo a todos. Dios me los bendiga. Cuídense, ámense, respétense, que eso es lo más importante. Y nunca olviden que Dios siempre está en nuestra vida, siempre está presente en cada uno de nuestros días. Feliz día y hasta la próxima.